Buenas noches, bienvenidos a La Manzana Prohibida, un programa promovido por la Sociedad Secular y Humanista del Perú, que tiene como objetivo popularizar la ciencia, sus teorías y contenidos en un lenguaje que esté al alcance de todos. En esta ocasión estamos con Octavio Chong, él es filósofo y está ya por doctorarse, está por sustentar su doctorado en filosofía por la Universidad Nacional de San Marcos. Es fundador de la Asociación Peruana de Astrobiología, coordinador general del Día Internacional de la Astronomía y actualmente se desempeña como profesor a tiempo completo en la Universidad de Lima. Buenas noches, Octavio, bienvenido a La Manzana. Buenas noches, Víctor. Encantado de estar aquí para poder compartir todos los conocimientos que poseemos en la asociación y las actividades diversas que realizamos. Interesante. No sé si podemos comenzar por definir el concepto, ¿no? Mucha gente por ahí que escuchan eso por primera vez, ¿no? ¿Qué es la astrobiología? Ciertamente, la astrobiología estudia una cuestión que por mucho tiempo, digamos que desde que el ser humano tiene conciencia de sí mismo, que tiene que ver con la vida, que la vida en el universo, ¿estamos solos en él? Por ejemplo, antiguamente le dábamos ciertas personalidades, ¿no?, a las estrellas, pensábamos que guiaban nuestro destino. Posteriormente ese pensamiento mágico se fue diluyendo, aunque no del todo, porque actualmente vemos, ¿no?, en periódicos que hay cuestiones de astrología, pero sin embargo la astrobiología se va a encargar de mantener esa curiosidad, la curiosidad por saber si estamos solos o no en el universo, pero la va a trasladar hacia la ciencia. En todo caso, ¿cuál sería el objeto de estudio? El objeto de estudio como tal es la vida, pero ahí viene una crítica. Un mexicano en la revista Nature, recuerdo, mencionaba que la astrobiología es más bien una argucia usada por algunos investigadores científicos para pedir grants, o sea, financiación en las investigaciones, y que en realidad no sería necesaria un departamento de astrobiología. Ahora, ¿hasta qué punto es eso cierto? Desde el punto de vista de la filosofía y la ciencia, sabemos que la ciencia está conformada por constructos, ¿no? Para tomar un caso, un concepto de Bunge. Y los constructos son ideas que están conectadas lógicamente entre sí y que es como un gran rompecabezas. Imaginemos que el conocimiento científico es un gran rompecabezas. Cada pieza tiene un lugar donde ha de encajar. No cualquier pieza encaja. Un constructo es una idea, sí, pero no cualquier idea. Decir que las hadas ponen dinero si yo guardo dientes debajo de mi almohada, eso efectivamente no tiene que ver con la ciencia. ¿Por qué? Porque no, su naturaleza, su constitución, no corresponde a la de una idea científica que es un constructo. Entonces, si pensamos en la astrobiología se conforma por diferentes ciencias y en ese sentido es conocimiento científico. Entonces, no podemos decir que la astrobiología es simplemente una mera invención. Me imagino que para estudiar la vida en el universo hace falta echarle mano pues, a todas las ciencias. La astrobiología reúne dentro de sí una diversidad de ciencias que no se limitan solo a las ciencias naturales, sino que también, como mencionabas, la psicología, ¿no?, sociología incluso, claro, hasta política podremos decir, y no es descabellado, porque en la estrategia de la astrobiología de la NASA, del año pasado, 2015, si no me equivoco, lo leí en la parte final, mencionaba importancia de otras disciplinas para la astrobiología. Mencionaban, imagínate, bueno, en primer lugar, la epistemología, no es novedad, filosofía. Toda nueva ciencia, toda nueva disciplina requiere de fundamentos filosóficos para poder estructurarse. Más adelante veía la parte de la sociología, o sea, qué impacto social podría tener un posible descubrimiento de vida que no fuera la terrestre, por muy pequeñísima que sea, por muy microscópica que sea, pero que no tenga un origen terrestre. ¿Qué impacto en la sociedad? En la política. La política también se incluye. ¿Qué políticas de protección planetaria se ven inmersas en el estudio de la astrobiología, por ejemplo, ¿no? Tenemos un protocolo de protección planetaria que nos indica que no podemos traer alegremente cualquier muestra de la Luna, de Marte, ¿no? Tiene que pasar por un proceso. Pero ¿qué pasa al revés? O sea, hay un protocolo para protección planetaria hacia otros planetas, por ejemplo. No, en teoría no deberíamos contaminar Marte, porque si contaminamos Marte con material terrestre o material biológico terrestre, no vamos a saber si el material biológico es efectivamente marciano o terrestre, ¿no? Pero a ver, yo voy a ser un poco abogado del diablo, ¿ya?
Y voy a, digamos, una crítica que yo podría pensar a la astrobiología es, bueno, hasta ahora no se ha descubierto vida en el universo aparte de la Tierra. Y la astrobiología se justifica porque es el estudio de vida allá afuera, no es el estudio de vida en la Tierra necesariamente, ¿no? Entonces, una ciencia que no tiene objeto de estudio, ¿cómo se justifica? O sea, ¿es puramente especulativa? O sea, ¿cómo se puede llegar a entender el fenómeno biológico planetario si solamente, digamos, está confinado a un solo planeta? Yo tendría dos respuestas. A ver. Una, haciendo alusión a un científico que también se preguntó lo mismo. Si la ciencia es un constructo, imaginémonos qué pasó antes del descubrimiento del bosón de Higgs. ¿Podríamos decir que no era ciencia lo que se hacía? No. Asumo que lo mismo pasa con la vida. O sea, no es cuestión de que no tiene objeto de estudio, sino que todos los constructos están apuntando a una pieza que debe estar ahí. Entonces no es cualquier pieza. Y por lo tanto, a pesar de que no se sepa definir realmente de manera unívoca qué es la vida, porque un biólogo puede decir, yo sé que la vida, no, pero la ciencia no es una actividad individual, justamente. Se trata de la comunidad científica, o sea, de la comunidad de todos nosotros, los investigadores, al respecto. Y la otra respuesta que daría, y que eso ya tiene que ver con mi tesis doctoral en filosofía, es y que también he involucrado a algunos investigadores en unas entrevistas que he realizado, es la astrobiología, disciplina científica, multidisciplinar, interdisciplinar, transdisciplinar. Hice algunas preguntas a algunos científicos, entre ellos Charles Cockell, es astrobiólogo respetado en Reino Unido, al filósofo de la astrobiología Roberto Arechaga, al científico asociado a la NASA Julio Valdivia, que lo conocerás. Les pregunté a los tres cuál es la naturaleza disciplinar de la astrobiología. ¿Existe una metodología propia de la astrobiología? Y lo que me llamó la atención mucho es que coincidían en que no hay una metodología propia de la astrobiología. Porque justamente cuando tienes varias ciencias, varias ramas científicas, ¿cómo unificas diferentes metodologías en una sola? ¿Se trata la astrobiología de un nuevo integrismo, una cuestión así? No, la situación es diferente. Si partimos de una noción de la transdisciplinaridad como una actividad que se enfoca más en la resolución de problemas, echando manos de diferentes conocimientos, orquestándolos, organizándolos como si fuera una gran red, vamos a tener que algunos conceptos van a variar. Por ejemplo, la idea de importancia a comparación de la idea de relevancia. En una actividad transdisciplinar se tiene más la idea de relevancia. ¿Por qué? Porque en determinado contexto te va a servir más el biólogo. En otro contexto te va a servir más el físico. En otro contexto, el filósofo. Entonces la astrobiología sería como una disciplina, o sea, que tiene un objeto de estudio, ¿no? Que es el estudio de la vida. Pero para tú entender esto tienes que echarle mano a todas las ciencias prácticamente, ¿no? Evidentemente, entonces, claro. Tiene que tener puentes, o sea, tiene que ser una disciplina que tienda puentes entre las distintas carpas o las distintas tiendas científicas, ¿no? Y claro, si nosotros examinamos a la astrobiología como una cuestión monodisciplinar, no la vamos a entender. Vamos a decir, ¿por qué es necesaria? Si de repente ya tenemos la biología para eso, ya tenemos la física para eso. Entonces, claro, si tenemos un marco estrecho, no vamos a verlo. O algo como la cosmología, ¿no? El estudio de la cosmología no es muy parecido a lo que hace la astrobiología. Es inclusive un poco más amplio, ¿no? La cosmología también estudia cuestiones no biológicas, ¿no? En realidad la cosmología estudia todo el cosmos. La cosmología en ese sentido sí es más amplio. En la astrobiología, como su nombre lo indica, está enfocado más en la vida, en el concepto de vida, en estudiar en la Tierra, pasado, presente, futuro. Pero como te decía, todo ello involucra toda una serie de factores que necesariamente nos hacen cambiar o modificar de enfoque. Justamente en la Asociación Peruana de Astrobiología lo que tratamos de hacer en diferentes actividades, como ir a colegios, hacer talleres, en universidades, hacer seminarios. Hace poco tuvimos el tercer seminario de astrobiología en el cual justamente tú participaste. Tenemos también actividades en el Encuentro Científico Internacional, próximamente el Día de la Astrobiología y demás, todo con el mismo enfoque. Entonces, ¿qué diferencia habría entre astrobiología, ufología, cosmología, cosmobiología, ¿no? O sea, que esos conceptos son parecidos, ¿no?
Claro, la cosmología y la astrobiología las pondría más, digamos, para el equipo de la ciencia. Ya. En cambio, la ufología, evidentemente, como pseudociencia, por el nombre uno la descarta. Ufologos, estudio de objetos voladores no identificados, no, no tiene mucho sentido. En la cosmobiología, sin embargo, ahí puede haber bastante confusión, porque la cosmobiología en el mundo hispano, y digo hispano porque en literatura, papers académicos en Rusia, por ejemplo, he visto que existe la palabra cosmobiología, pero la toman como un equivalente a astrobiología. Pero en cambio, en el mundo hispano, me he dado cuenta, por algunos artículos que he estado examinando, que la cosmobiología sí es una pseudociencia. Y que, por ejemplo, ¿no? Uno puede escuchar a un astrobiólogo, disculpen, a un cosmobiólogo decir que porque tu perro nació en la noche, está triste, o porque naciste en el día, eres alegre. Sería Esas como la cosas, astrología, ¿no? Como claro, la o sea, pseudociencia de la astrología. la cosmobiología en el mundo hispano es una pseudociencia equivalente a la astrología, digamos, a la ufología y todo ese cúmulo de no ciencias. Y sobre el tema de la ufología, los ufólogos piensan que están examinando evidencia, ¿no? Consideran que la evidencia anecdótica es válida o consideran que los videos y las fotos que toman a veces de los objetos voladores, los platillos voladores, tienen mucho de realidad, ¿no? Pero, de verdad, ¿tú qué piensas? ¿Piensas que nos pueden haber visitado? Como filósofo diría que la ufología parte al procurar de demostrar su verdad en el testimonio. Ellos parten entonces de la tesis de la coherencia. O sea, si mi testimonio coincide con el tuyo, con el de él, por lo tanto debe ser cierto, pero no necesariamente, porque en este momento los tres podemos coincidir en un testimonio, o los cuatro que estemos aquí en un testimonio, pero eso no necesariamente va a corresponder con los hechos. ¿Cuándo se comenzó a hablar de astrobiología? ¿Cómo comenzó, ¿no? Y cómo se fundamentó, al principio por lo menos, este campo o esta disciplina científica. Efectivamente, si lo ponemos como una fecha aproximada oficial del concepto de astrobiología, la institucionalización de la astrobiología, tenemos que ir a los años 90, específicamente en el año 1995, con el surgimiento del Instituto de Astrobiología de la NASA, y cuyos fundamentos que permitieron justamente darle forma son cuatro, podríamos identificar, dentro de todos, cuatro. Uno de ellos tiene que ver con los exoplanetas, que son planetas que orbitan otros sistemas solares. El solo pensamiento de imaginarnos que existen otros planetas, miles de planetas, hace especular, quizás tengan vida también. Otra de las ideas que promovieron, impulsaron la formación, que le dieron forma a la astrobiología, es la luna de Júpiter, Europa. ¿Por qué? Europa está cubierta por una capa de hielo, pero que en el fondo hay agua líquida y eso también levanta sospechas de que muy probablemente dentro de esa masa de agua haya vida. Otro de los pilares, digámoslo así, son los extremófilos, que son organismos que pueden resistir condiciones extremas. Justamente la palabra extremófilo viene de extremófilo, amante de lo extremo. Estos extremófilos, como por ejemplo el tardígrado, pueden soportar condiciones que un ser humano normalmente no podría, calores intensos, presiones que nosotros no estamos adaptados justamente a ellos. Y si mezclamos la idea de extremófilo con la de exoplanetas, la de la luna de Júpiter, de Europa. Y agua en Marte, ¿no? Recientemente agua, la NASA confirmó que en Marte todavía corre agua líquida. Conectando ideas, sospechamos, quizás es probable, posible. Yo digo más posible que probable, porque hablar de probabilidad implica un principio que lo justifique. En este caso, como no tenemos otra evidencia más que la vida en la Tierra, digo que es posible que haya vida en otros entornos planetarios. Y otro pilar que ayudó a fundar la astrobiología fue el descubrimiento del cometa Alan Hills, en el año 1984, 27 de diciembre, si no me equivoco, en donde es una imagen clásica, una toma del meteorito, una toma respecto, y que aparece una pequeña forma, una silueta, como de un gusanito. Entonces, esa sola imagen causó gran revuelo en la comunidad científica, gran debate. Era una roca marciana, venía como meteorito, y se levantó harto debate al respecto de si estamos solos o no, cómo se formó esa vida.
Ahora se sabe que ya no era ningún fósil de ningún ser vivo, simplemente era una formación rocosa natural, pero que eso solamente bastó para, digamos, Claro. exacerbar la imaginación y promover, fomentar la investigación en relación a la vida en la Tierra, la vida en contexto planetario. Y si juntamos esos elementos, vamos a ver justamente que la astrobiología, a diferencia de la exobiología, porque también se menciona, la astrobiología incluye ciencias planetarias. Regresando al tema de los extremófilos, como los tardigrados, por ejemplo, que pueden aguantar, son los famosos ositos de agua, ¿no? Así es. Que pueden aguantar el vacío del espacio, ¿no? Que Sí, pueden aguantar la radiación. Ujú. Entonces, o sea, ¿cómo una especie puede, yo me pregunto, ¿no? ¿Cómo una especie puede estar adaptada al espacio exterior si ha evolucionado en la Tierra, ¿no? Tal vez está adaptada al espacio exterior porque evolucionó en el espacio exterior. Puede haber evolucionado tal vez eh, en otro planeta con otras condiciones extremas, o tal vez en el camino, ¿no? En un asteroide o en un cometa, ¿no? Justamente, el tardígrado es unitípico, es único. Y justamente también estaba leyendo hace poco un artículo sobre la sospecha, ¿no? ¿Qué pasa si el tardígrado es un, digamos, ¿no? un extraterrestre, pero que vino a la Tierra transportado por X meteorito? Puede ser. O sea, pero ¿tenemos evidencia de que eso es realmente así? No tenemos, ahí está el asunto. Hay bastante evidencia de que hay intercambio de material entre los planetas, ¿no? De hecho, hay rocas de Venus y de Marte y de el cinturón de asteroides, como objetos como Ceres o Vesta, han encontrado rocas en la Tierra. Y supuestamente también deberían haber rocas terrestres o meteoritos terrestres en Marte y en Venus, ¿no? Ahí está el asunto. ¿No? Entonces, hay intercambio de material. Y a la hora que hay intercambio de material, no todo se esteriliza, ¿no? Depende de cómo caiga el meteorito, hay partes o rocas que pueden mantenerse a una temperatura que no destruya la información de la vida y pueda de esa manera evolucionar, ¿no? Infectar, por así decirlo, otro planeta, ¿no? Claro, imaginemos que alguna especie de organismo sobrevive a ese viaje, porque lo normal es que no sobreviva con las condiciones del espacio, que son altamente hostiles para la vida. Imaginemos, ¿no? La cuestión vuelve a ser la misma, evidencia empírica. No hay evidencia. Podemos especular, incluso hay exopolítica, ¿no? ¿Qué es la exopolítica? Especulación sobre cómo serían políticas de otras sociedades de otro planeta, ¿no? Pero esa es especulación. Y es lo mismo en parte la cuestión de Drake. ¿Qué porcentaje o quién nos dice cuál es el porcentaje de vida en el universo? No hay una evidencia empírica que lo sustente. Por lo tanto, si somos cautos, podemos decir que es posible que haya vida en otros planetas, posible. Que sea probable, como decía, implica un principio que justifique esa probabilidad. Claro, o sea, con un caso único de vida en la Tierra, o sea, las especulaciones son bien limitadas, o por lo menos si no hay, aunque sea un segundo génesis, ¿no? No, ni hablar de un tercero o de un cuarto génesis, ¿no? Puede ser que Europa haya seguido un segundo o un primero, puede ser que sea anterior al génesis Claro, de la Tierra. pero ahí va el asunto. Cuando queremos transmitirla al público, el público dice, no, pero ¿por qué te cierras tanto? Puede haber vida. No, entonces hay que explicarle. Si somos fieles a la ciencia, hay que seguir una metodología. Metodología, en el fondo, significa camino. Entonces, la ciencia sigue un camino. La ciencia se caracteriza por contar con una metodología que nos permita obtener conocimiento comprobado, seguro, como queramos llamarle. Hay que explicarle eso a la gente, porque de manera personal, como ser humano, yo puedo decir, no sé, yo siento que no estamos solos, pero ese es un deseo. Es importante que los científicos tracen una línea, digamos, entre lo que creen que sea verdad y la evidencia acumulada en torno a la verdad, ¿no? Entre lo que sienten, ¿no? Entre su cultura o su religión o sus creencias personales y lo que puede ser experimentado y lo que puede ser probado mientras el método científico, ¿no? Claro, efectivamente, porque si no tenemos una pluralidad de conocimientos que, ¿cómo lo podemos identificar? La ciencia se identifica por tener esa metodología. Y si le quitamos esa característica, entonces caemos en un relativismo total, básicamente. Pero yo creo que sí puede haber una especulación legítima, ¿no? Yo creo que la sociología puede tener especulación legítima a la hora que estudia el caso de los tardigrados, a la hora que estudia el agua en Marte y cómo fluye de manera estacionaria, a pesar de que no se haya descubierto vida. Claro, hay un elemento allí que no tiene una evidencia empírica. O sea, ¿qué nos hace a nosotros seguir indagando sobre astrobiología?
Tenemos una, digamos, visión, digamos, fundamentación desde el punto de vista de la ciencia, ¿qué nos distingue de la mera opinión? Los argumentos. Procedemos con una serie de pasos sistematizados, con los constructos que mencionaba, y que justamente la cautela debe primar. Me pongo a pensar en otro caso donde también uno puede especular de manera legítima, ¿no? El ADN, ¿no? ¿De dónde viene el ADN? Me acuerdo de un experimento donde pusieron ADN, o sea, pintaron con ADN en diferentes partes de un cohete que estuvo ¿no? Que estuvo en el espacio, ¿no? Dio no sé cuántas órbitas a la Tierra y de ahí regresó a la Tierra y de ahí tomaron muestras de los lugares donde habían puesto el ADN y el ADN había sobrevivido prácticamente en todos los lugares, o sea, era ADN expuesto, ni siquiera había un tejido, ¿no? Y el ADN parece que es resistente también al espacio, ¿no? Entonces yo creo que uno podría, ¿no? Igual los experimentos que hay en la estación espacial, los experimentos que hay en el Perú, ¿no? Donde está David Laván y Julio Valdivia con la máquina de microgravedad, ¿no? También se pueden hacer experimentos, se puede haber buena especulación de astrobiología en base a esos experimentos, ¿no? Claro, pero si te das cuenta, todo está en función a una metodología. Claro. Lo de David Laván, su máquina de microgravedad, no es porque él tenga solamente el deseo y pensamiento de que haya vida en otros planetas, ¿no? Él está en función a lo que tiene, con la evidencia, con la metodología. Y justamente la diferencia entre astrobiología y las pseudociencias es justamente lo que mencionaba. La astrobiología posee el conocimiento científico, está enmarcado dentro de una teoría de la ciencia y que se justifica por el método que, si bien es cierto, no es propio, porque, como mencionaba, la astrobiología no posee una metodología unívoca, se alimenta de otras metodologías. Y ahí está el elemento científico que la caracteriza, a diferencia de la ufología que no coge elementos de manera ordenada, sistemática o de cualquier otra pseudociencia. Entonces, en la astrobiología tenemos, sí, el estudio de la vida en la Tierra, pasado, presente, futuro. ¿Por qué dedicarle tiempo a algo que no sabemos si realmente vamos a encontrar? Es que la sola evidencia, por muy pequeño que sea, como decía al inicio, será suficiente para hacer un cambio paradigmático tan equivalente, o quizás más relevante, de más impacto que el giro copernicano. ¿Puedes contarnos un poco sobre las actividades que hace la Asociación Peruana de Astrobiología, ¿no? Y también cómo los pueden seguir, cómo se pueden hacer miembros? Sí, las actividades de la Asociación Peruana de Astrología, ahora en convenio con la Universidad de Lima, que nos apoya continuamente en las diversas actividades que realizamos. Tenemos talleres de colegio, por ejemplo, bajo la temática astrobiológica. Imaginemos, estamos en un colegio tratando de explicar la importancia del magnetismo terrestre para la vida. Entonces, ¿qué hacemos en esos como experimento? Explicamos la parte teórica, contamos con un imán para mostrarles cómo es el magnetismo que posee. Qué interesante, es potente el imán, ¿no? Claro, así es. Imaginemos que ponemos ese imán dentro de una bolita de tecnopor, simulando que es el planeta. Le ponemos limadura de hierro para que se vea cómo es que el magnetismo de la Tierra está presente, a pesar de que no es visible por nosotros. Asimismo, hacemos experimentos sobre levitación con magnetismos. Usamos ferrofluido, que son nanopartículas de hierro, con una mezcla de aceite, para mostrarles las formas que se generan a partir justamente del magnetismo de los imanes, pero básicamente orientado a la explicación de la importancia que tiene sobre la Tierra, que nos protege de muchos rayos dañinos que provienen del Sol. ¿Estos tipos de actividades las realizan en colegios, claro, universidades? Ahí trabajamos en coordinación con la Red Peruana de Divulgadores Científicos, quienes nos asignan colegios para hacer estas actividades. Son colegios que están en el Callao, Puente Piedra, Ate. Nosotros damos las charlas cada sábado. Un módulo tiene 5 sábados, 5 sábados seguidos. Todo ello es totalmente gratuito. ¿Cómo harían? ¿Cuáles serían los requisitos para pertenecer a la organización? Entrar a la página web www.astrobiología.pe, leer los principios, las normas que tenemos, y si ustedes lo comparten, nos escriben para poder agregarlos y ponernos en contacto. Bueno, Octavio, gracias por haber venido. Estamos ya
cerrando la segunda parte del programa. Estuvimos conversando justamente sobre astrobiología y sobre lo que implica ser un astrobiólogo, lo que hace la organización o la Asociación Peruana de Astrobiología, los seminarios que tienen. Hemos hablado sobre la panspermia, sobre la posibilidad de vida en el universo y sobre el origen también de la astrobiología en la historia. Mi nombre es Víctor García Belaunde. Esta fue una edición más de La Manzana Provida. Los invito a seguirnos en las redes, en Facebook, en Twitter, y también a comentar en la página web de La Mula TV.